Genaro, un gusto saludarte, muy bienvenido. Carlos, qué gusto estar contigo y con toda la audiencia de La Octava, como siempre. En efecto, dos temas, creo que son los dos temas que esta semana van a dar de qué hablar. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con el post-debate, más que con el debate mismo, ya estamos en ese momento en el cual pues todo el mundo está hablando cómo le fue a las candidatas, quién ganó, qué es el formato del INE y sobre todo qué sigue en la elección presidencial mexicana, pensando que todavía hay dos citas más en donde Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez se enfrentarán de nueva cuenta. Está, por supuesto, Carlos, el tema de quién gana. Y bueno, claramente, yo lo he dicho ya a varios lados, me parece que Claudia Sheinbaum es la ganadora del debate por múltiples razones, pero principalmente por las cualidades propias que tiene la candidata. Llegó disciplinada, llegó con la experiencia como jefa de gobierno en la Ciudad de México, llegó a exponer datos, muchos de estos verificables, evidentemente, ya varios compañeros han estado revisando algunas de las cifras que ofreció y diciendo, bueno, esto no es realmente o parcial, esto es parcialmente cierto o no es del todo cierto o esto no es verdad. Por ejemplo, la cifra de feminicidios a la baja que dio la doctora, 40% primero, luego dijo 30%, el Sabueso y la Universidad Iberoamericana están encontrando que realmente bajaron un 7.7%. En fin, cada una de las cosas que las candidatas dijo en este debate tiene que ser sujeto a verificación, evidentemente, pero me parece que quien llegó con un muy buen mensaje diciendo por qué tendría que continuar, digamos, la política que ha encabezado hasta este momento el gobierno del presidente López Obrador y por qué debería continuar con algunos cambios, es Claudia Sheinbaum quien llegó, digamos, con esta seguridad a ese debate. Me parece que Xóchitl Gálvez llegó dispersa, no pudo realmente poner ninguno de sus objetivos sobre la mesa, trató de desempolvarse la identidad de los partidos, pero no lo logró, trató de deshumanizar de cierta manera a la candidata de Morena, y digo deshumanizar porque la llamó mujer fría y sin corazón, y creo que eso es una estrategia de la candidata del PAN, PRI y del PRD, Xóchitl Gálvez, en contra de la candidata de Morena, creo que no lo logra, y creo que tampoco las críticas que le hizo sobre el tema de la línea 2, el colegio Repsamen, creo que no quedaron ante la evidente falta de preparación para ese debate que tuvo la candidata Gálvez, que se manifestó lo mismo en los errores al utilizar algunos de los puntos que llevaba, las cartulinas, la bandera al revés, el pañuelo. Creo que se distrajo demasiado en eso, en lugar de concentrarse y de demostrar la personalidad que sí tiene esta candidata. Y bueno, Jorge Álvarez Maínez, evidentemente, me parece que estaba ahí simplemente para poner su nombre a mayor conocimiento a nivel nacional. Creo que ese candidato representa entre un 4 y un 6% de las preferencias del electorado, 7% en algunas encuestas. Yo no soy de la idea de que no debería participar él en los siguientes debates. Hoy en día la ley electoral dice claramente que todas las personas candidatas deben de participar en un debate y él es candidato de Movimiento Ciudadano. Yo estoy porque se presente en los próximos dos debates. En todo caso, estaría a favor de un cuarto debate organizado nada más entre las dos candidatas punteras, pero hasta el momento lo que la ley electoral dice es que los candidatos tienen que estar en todos los debates. Así ha ocurrido, digamos, en los últimos años. Teníamos la experiencia previa de que algunas personas candidatas no se pudieron presentar en el 94, por ejemplo. Cecilia Soto, que era candidata presidencial, no pudo ir a ese debate. En el año 2000, Gilberto Rincón Gallardo no llegó al segundo debate. En fin, creo que estamos en otro momento de la democracia electoral mexicana y creo que todas las personas que están contendiendo por la presidencia deban estar en los tres debates presidenciales. Creo que sí hay mucho que mejorar en el formato de los debates. Me parece que la moderación activa, sobre todo Denise Merker, estuvo excepcional en mi punto de vista. Creo que pudo poner y tratar de llevar a las candidatas y al candidato que respondieran realmente las preguntas. Creo que Manuel López San Martín también hizo un muy buen trabajo, pero ahora sí que lo que viene es que prácticamente tendremos un segundo debate presidencial, Carlos, en donde seguridad va a ser el tema principal. Ojalá que el segundo debate tenga una mayor concentración en los temas, que no estén tan sueltos, que no sean tantos los temas, porque en este primer debate eran lo mismo educación que salud, que temas de no discriminación. Todos esos temas podrían ser materia de un solo debate. Y finalmente el último debate, el tercero, que será sobre política exterior, me parece que también será muy importante, pero no creo que las tendencias vayan a cambiar en lo que hemos estado viendo en esta elección, que es prácticamente desde que arrancó hasta este día. Llevamos un poco más de un mes
en este periodo electoral, pues realmente las encuestas no se han movido y Claudia Sheinbaum sigue manteniendo una ventaja pues de 2 dígitos. El otro tema del que me gustaría platicarte también en este caleidoscopio de este martes es la crisis diplomática que hay entre México y Ecuador. Ahorita escuchábamos en el reporte cómo la Organización de Estados Americanos, la OEA, está teniendo una sesión extraordinaria en este momento, solicitud de Colombia y de Bolivia para que se toque el tema de la flagrante violación al derecho internacional, así hay que decirlo, y violenta violación al derecho internacional que cometió Ecuador en contra de México, como vimos el fin de semana, al utilizar a las fuerzas de la seguridad ecuatorianas, a la policía ecuatoriana en Quito, para violar el territorio de la Embajada de México en esa nación sudamericana, en la capital, ahí en Quito, para tratar y para sacar de la embajada al vicepresidente ecuatoriano, a quien México estaba estudiando, darle el asilo. Primero y muy rápido, la figura del asilo, ¿por qué es tan importante? Porque es pilar de los derechos humanos, Carlos. Hay un consenso en la comunidad internacional, en el sistema internacional, de que todas las personas tienen derecho a solicitar asilo en otro país cuando son perseguidas políticas, cuando su vida está en peligro. El derecho al asilo es un derecho humano universal. Está así declarado en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que por allá de 1948, cuando nace esto, junto con el nacimiento de ese artículo y de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que trabajó, por cierto, mucho la ex primera dama de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, pues se fundó también el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en 1950. En primer lugar, esa organización era temporal, solamente iba a durar 3 años, pero evidentemente las crisis que ha habido humanitarias a lo largo de la historia desde entonces han obligado a que el ACNUR sea ya un órgano permanente de Naciones Unidas y que trate de dar y trabajar en ese sentido. Después de eso, ACNUR, por cierto, nació por el holocausto, perdón, el holocausto, la persecución en contra de personas judías, de personas comunistas, de personas de la diversidad sexual, que se originó en la Alemania nazi y que tuvieron que buscar asilo y refugio en otros países, entre ellos Estados Unidos. Ese derecho es un derecho universal, que después hay varias convenciones regionales, entre ellas la ya muy citada Convención de Caracas, que es la que está violando en este momento Ecuador y que es la que regula cómo se da el asilo a nivel entre los países de América Latina. Hay una convención de refugio también en la Unión Europea, hay otras en los países del sudeste asiático, en fin, hay varios mecanismos regionales, incluida también una convención de La Habana, por cierto, en el continente americano, que regula esto y que Ecuador está violando al haber entrado a nuestra embajada. El presidente presentó en la mañana esas imágenes que sí deberían de ser condenadas en todo el mundo por lo que Ecuador está haciendo, prácticamente diciéndole a Naciones Unidas, no me importa el derecho internacional, yo voy a recuperar a este ciudadano ecuatoriano y a meterlo a la cárcel, porque para la justicia ecuatoriana, para el presidente Noboa, el ex vicepresidente Glass es un criminal, pero resulta que para los tribunales internacionales, sobre todo para el caso de Odebrecht, la justicia brasileña ya lo había exculpado. El ex vicepresidente Glass pasó tiempo en prisión, ya no tenía realmente ningún juicio pendiente en el caso de Odebrecht y México estaba analizando darle este refugio en nuestro país, como ha acontecido una tradición diplomática mexicana que corre desde el cardenismo, desde los años 30, cuando México le abrió las puertas a los exiliados españoles y que llegaron figuras tan famosas y tan célebres como la pintora Remedios Varo, por ejemplo, o la fotógrafa Tina Modotti, y que continúa a lo largo del siglo XX y hasta el siglo XXI, cuando México le ha otorgado asilo político a figuras como al presidente Evo Morales de Bolivia, a quien le salvó la vida a México precisamente porque estaba siendo perseguido en su país. Creo que México está de una manera coherente, atendiendo y defendiendo este principio de nuestra política exterior. Me parece adecuado que la Secretaría de Relaciones Exteriores ahora vaya ante la Corte Internacional de Justicia, que es la Corte Internacional que dirime disputas entre dos países, entre estados. Está también la Corte Penal Internacional, pero esa dirime asuntos entre privados y estados. Entonces México acude y lo hace de buena manera ante la Corte Internacional de Justicia, así como ante la OEA, en donde se está presentando este caso mientras estamos platicando aquí contigo, y lo hará también seguramente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que México tiene todo que ganar
en ese sentido. Creo que Ecuador perderá ante los tribunales internacionales y coincido con el presidente en que la respuesta de Estados Unidos y de Canadá había sido bastante débil hasta este momento, aunque Estados Unidos ya se está pronunciando ahorita en la OEA de una manera más enérgica, condenando esa violación a el derecho internacional por parte de Ecuador, querido Carlos. Muy bien, mi estimado Genaro Lozano. Siempre sin desperdicio el análisis. Mil gracias por el del día de hoy. Hasta la próxima. Al contrario, nos vemos el jueves, que tengan un bonito martes. Igualmente, buen martes para ti.